Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando la primera carta de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. En el capítulo 5 dice: deberes hacer los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Él no dice que no se exhorte. Mira, qué interesante, dice: no reprendas, exhortar. Reprender y exhortar son distintos, de acuerdo al apóstol Pablo. Reprender es como un castigo. Exhortar es una llamada de atención. Qué interesante. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en la iglesia? Exhortar. Una llamada de atención solamente. ¿Verdad? Y dice, ¿cómo? Dice, a los ancianos como un padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas. Honra a las viudas como que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo muy agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es vida y ha quedado sola espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. También estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces aquí vemos un mandamiento, que el cristiano debe de ocuparse de su casa, primeramente de sí mismo. Después, es interesante porque ocuparse de sí mismo implica edificarse, exhortarse a sí mismo, aprender primero uno. Después de que tú aprendiste, enseña en tu casa. Después de que enseñas en tu casa, entonces estás listo para poder exhortar a otros fuera de ahora en tu iglesia. Primero esto, después tu casa, tu familia, después de tu familia la iglesia, después de la iglesia a campo, ¿verdad? Es decir, ya otra gente que no son cristianos. Entonces, y manda, o sea, no es fácil superar la tentación y el pecado. Dice, se ha puesto en la lista solo la vida no mayor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. No menor de 60 años. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si se ocurrido de los afligidos, se ha practicado toda buena obra, pero vida más buenas mamitas, pero cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Incurren así en condenación por haber quebrantado su en la fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, intermedias, hablando lo que no debieran. Entonces aquí vemos como, de hecho, no me acuerdo quién, creo que es Pedro, el que habla mucho de la lengua. ¿Verdad? Que la lengua es sumamente destructiva. La lengua lo que mata es la sociedad, desgarra el tejido social. ¿Verdad? La lengua, de hecho, no me acuerdo quién es, creo que fue Pedro, que la lengua inflamada por el infierno. No sé qué. Y Pablo dice, tengan cuidado, ¿verdad? No con las personas, sino con sus malas costumbres. Especialmente los chismes, ¿verdad? Las lenguas, las groserías. Qué interesante, porque hace rato hablamos de no reprender, o sea, eso como se hace con la lengua, con la boca, con las palabras, sino exhortarles. Y aquí dice que en los chismes y eso pues daña mucho el tejido social, desgarran, especialmente en un lugar tan concurrido como puede ser una iglesia, ¿verdad? Porque incluso no nada más una iglesia, por ejemplo, una escuela, un salón de clases, no solo un salón de clases, sino una casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas están mucho en contacto, ¿verdad? Entonces, eh, aquí la lengua juega un papel demasiado interesante, ¿verdad? Puede desgarrar el tejido social en la casa, en la iglesia, en la escuela, ¿verdad? Incluso en la calle, en la calle ya mucho más abierto, por supuesto que es muy difícil que suceda eso, pero sucede. Me refiero a que en lugares donde están la gente muy en contacto, como puede ser una congregación, ¿verdad? La lengua puede ser muy peligrosa.
Bueno, dice, y también pueden ser ociosas, de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las vidas jóvenes no se casen, críen hijos, que en su casa, que no den a lucir en ninguna ocasión de maledicencia. Pues entonces hasta aquí vamos a dejarlo porque me queda un buen tramo y nos vemos en el próximo video. Y, o sea, no vas a aprender de un día para otro, sino que es un proceso, ¿verdad? Es como estar en la cárcel. Un proceso espiritual, o por lo menos del cristianismo, es como estar preso en la cárcel. De hecho, Pablo así lo maneja. No me acuerdo si Pablo, o creo que fue Cristo el que dice, no saldrás días de que pagaste la última moneda. Entonces, el proceso es como una cárcel, pero en esta cárcel hay una salida fácil. Eh, si te portas bien, puedes salir más antes. En el mundo secular se le llama este, buen comportamiento, ¿verdad? Entonces eso lo primero para mí. Si quieres salir de un proceso, tienes que tener buen comportamiento para que salgas antes. Pues entonces sería todo por hoy. Dios te bendiga.